Estoy recorriendo muchos lugares, pero son lugares muy agradables. Muy bien, Hasta Raquel. ahora que llego en la reserva. ¿Y recorrías acompañada de alguien o estabas sola? No, humanos los varios en mi entorno. Bien, Raquel. ¿Estos lugares agradables nos puedes describir? Sí, son parques, arroyo, montaña, Muy bien, Raquel. un lago donde hay un- tiene un canal que da con el río y entra y sale de ahí un delfín. Los lugares son muy agradables. Muy bien, Raquel. Después es lo que observo ese sería como una esfera de vida de Manuel. Después saliendo de esa esfera que conecta con él porque es como algo genético, energético, sus familiares y amigos. O sea, esa energía le sientes genéticamente de Manuel. Sí, y le aflige en el pecho, algo le aflige en el pecho, acá en el timo, no en el centro, sino del lado izquierdo, más como la conexión sería de la aorta. Lo que nos ha comentado sus puntos, Manuel, es que él está tranquilo, está rodeado de su tranquilidad en su vivienda, nos hace escuchar el acercamiento que tiene con muchos pájaros, digamos, silvestres que han anidado en su propia vivienda. Sí, sí, pero no es eso lo que es. Él trae ya con él esa angustia y ese dolor, porque no es en el mundo presente en la 3D, sino es en el mundo onírico. Hay personas que parte etérica, luz, pidiendo ayuda, que es una conexión de él ancestral. Uno de ellos es una joven de más o menos 20 años que la está visualizando en su mundo onírico varias veces, pero no sabe quién es. Sí, sí se ha cruzado con esa persona y tuvieron unos roces al caminar y lograron la conexión de líneas ancestrales. O sea que como que han venido ancestralmente en alguna línea juntos. Sí, Bien. Y también ha sentido otro evento como que alguien está atrapado y les quiso estirar esa energía y él no lo permitió. Se dio cuenta. es la misma persona. La misma joven. Sí, Bien. Perfecto, Raquel. Físicamente, Manuel está demasiado bien por lo que nos transmite su cuerpo físico. En su sí, sesión que se le ha realizado el año 2022, eh, han desaparecido esas grandes molestias en su pie, eh, una adicción al cigarro, no lo toca más. Hay muchos cambios positivos con su parte física evolucionando, ¿no? sí, es por eso que te he dicho que todo lo que es su entorno, él está rodeado de una cúpula de luz, todo lo que es su entorno, pero a la vez une otra energía que es su
conecta con él. Muy bien, Raquel. ¿Listo, Raquel? ¿O hay algo más que nos quieres transmitir? Listo. Son Bien, energías negativas que todo el tiempo intenta desestabilizarlo para poder alimentarse de él más que todo. perfecto. Bien, vamos a abrir un portal con tu mano luz y le vamos a invitar a su parte física etérea a la reserva de Manuel. Cuando llega, me dices. Sí, está acá. Bienvenido, Manuel. Te saludamos tu parte etérea física a la reserva. Le pedimos su permiso para que suba a una plataforma. Sí. Bien. Ahora invítale a su mano luz, Raquel. Me dices por dónde sale, cómo sale el humano luz de Manuel. Ana Miel es el humano luz. Sí, ha salido como una pequeña esfera de su pecho, de su corazón, donde lo rodea completamente, como haciéndole una festividad, como hacen los pequeños pajaritos cuando te rodean. Muy bien. Y de una vez que termina de repotencializar su cámara magnética, se materializa delante de él todo lo que es el reflejo de luz, repotencializando todo su espacio. Tiene muchísima energía, muy potente. Excelente, Raquel. Vamos a pedir a su mano luz que lo escanee desde el cerebro hasta la planta de sus pies a su parte física, a su parte etérea. Me vas transmitiendo si hay alguna línea abierta, hay alguna parálisis, hay adopciones o qué tipo de energías hay en su vivienda. No, en su vivienda no hay nada. Perfecto. En su vivienda no hay nada. Todo se encuentra fuera de su Fuera su vivienda. espacio. Por consiguiente, líneas, parálisis, abducciones, cero, Raquel. Sí, cero, cero. Perfecto. Vamos a tomar un poquito, Raquel, el evento del paciente Manuel. Es la reencarnación de el apóstol Juan. Sí, dice que sí, por supuesto. Muy bien, Raquel. El apóstol más joven que estuvo, según la historia, más cerca de Jesús, Sí, más cerca es igual que Pedro. igual que Pedro, correcto. Es la reencarnación, Raquel, ya en esta línea, Manuel. Sí, así es. Muy bien, Raquel. Tu mano luz le comienza a realizar los cambios biomoleculares, reestructuración biomolecular de toda su parte física, conectando y todas sus calibraciones energéticas unificándose cada vez más con su propio mano luz, parte etérea. Me dice Raquel cómo hace este procedimiento su mano luz en la plataforma, cómo realiza esa energía y lo que nos transmite Manuel, ese calor que tiene en el pecho, agradable como en sus manos también. Es más, ya nos ha manifestado que él elimina energías de personas que se encuentran con dolencias físicas, piernas, cabeza, estómago,
hasta grados ya muy avanzados de enfermedades que ya quedan pues clínicamente desahuciados, que él también ya logra y siente esa energía muy potente en su pecho. Sí, claro, por la misma capacidad que tiene la nobleza del corazón, la mente y la conexión que tiene al gran amor de su humano luz, pues tiene la capacidad de realizar ese tipo de cambio biomolecular en la conexión de la parte esencia luz a la parte física humana, neutralizando lo que es esta energía de toxicidad de la manipulación energética negativa. Transforma la energía negativa a lo positivo, conectando con nuestra esencia. Ya ha experimentado mucho y tiene la capacidad, como todo lo tenemos, pero solo que no logramos centrarnos y conectarnos con nuestro humano luz, como lo está realizando él. Dentro de los puntos que hemos dialogado con Manuel, nos transmite y nos dice, no todos comprenden el despertar de conciencia, Raquel, él simplemente manifiesta, te voy a dar un poco de energía al paciente, pues en un estado que no comprende cómo es que Manuel logra pues eliminar una entidad de ese paciente y equilibrar esa negatividad a una energía positiva. Es lo que estás diciendo, Raquel, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Observo los colores que tiene en su cuerpo físico, en lo etérico también, porque no se encuentra, no es un solo color plasmado como es el humano luz, que es solamente un blanco intenso, hasta que se integra con lo etérico y la parte física humana, transformándose en unos colores muy agradables que uno no logra visualizar en este lugar. El brillo es tan extraordinario. Muy bien, Raquel. La energía que él tiene cuando él ha comenzado desde un inicio, querían utilizar transgiversando su energía de luz a lo negativo que es para realizar como experimentar la brujería. Le llamaba magia blanca, pero en realidad es lo mismo. O sea, ese es el motivo por su inicio de, de todas sus reencarnaciones. Sí, así O es. sea que el intento de estas entidades fue arrastrar a estas reencarnaciones que lo han hecho realmente en otras líneas, solo que ha llegado ese momento de su despertar junto con su mano luz y llevando ahora una energía de esta unificación con su mano luz. O sea, un error de la entidad ancestral que ya ha sido eliminado en su sesión del año 2022, no logrando el objetivo pues que han plasmado estas entidades, ¿no? Sí, así es. Bien, Raquel. Y lo que él quiere realizar es el rescate del humano luz, de la persona que ha observado en el mundo onírico. No solamente en el mundo onírico, lo visualiza estando ya despierto. Observa como si estuviera durmiendo. Su hipófisis se encuentra muy abierto ya los lentes de su conexión a la pineal. Excelente, Raquel. Raquel, Sí, pregúntale a su mano luz de Manuel, ¿cuánto es su gen luz actual? Él inició con un 3.5. a 10.9, casi 11.
Su conexión de su unificación física, etéreo, humano, luz. Es como si estuviera ya en un 53%, donde ha bajado nuevamente en varias ocasiones. Después se ubica otra vez en un 53.3%. Perfecto, Raquel. El humano luz, Anamiel, dimensión 7, 16, 22, 133. Humano luz masculino, Anamiel. ¿En qué dimensión evolucionó? Hay una evolución del humano luz también. Sí, por supuesto, está en la 310. 310 dimensión. Muy bien, Raquel. Cuando está listo, los procedimientos que realiza su mano luz en la plataforma a su parte física etérea, me dice Raquel. Sí, está listo. Bien. Ahora vamos a pedirle permiso a Manuel para que ingreses en su parte física y vayamos a estos eventos que ya lo ha visualizado como manifiestas. Despierto, mundo onírico, líneas atrás de una joven, alguien atrapado, al mundo onírico, Raquel. ¿Me dices por dónde ingresas? Ingresamos por la hipófisis. Muy bien. Y estamos visualizando, es como si lleváramos una energía delante nuestra a medida que vamos avanzando. Es como si cayera una estrella fugaz, como decimos nosotros. Es como si cayera. De esa manera sobrellevamos la energía a medida que vamos avanzando en su mundo onírico. Tiene mucha potencialidad. Hasta en el mundo onírico no lo toca a nadie. Muy bien, Raquel. Extraordinario, Raquel. Y llega un punto donde es como si se apagara todo y solo él lo observa. Hay muchos humanos luz en este lugar atrapado y él conecta directamente con la parte etérica de la mujer. Bien. ¿En el lugar que te encuentras ya sería un planeta, Raquel? Sí, es un planeta. Planeta. Se encuentra en la cuarta. Cuarta, media, alta, baja. Sí, en la cuarta de media alta. Media alta. ¿Cómo se llama el planeta, Raquel? Me dices letra por letra y su constelación. Constelación de Nájar. Perfecto. Nájar. ¿Y el planeta? Suatka. Stuatka. Sí. Bien. ¿Quién es la entidad responsable en este planeta? Son reptiles y dragones En, con- modificados. Ya en, son co- más humanoides. en convenios o están hibridados. Mm, no, los reptiles están al mando de los dragones. Los reptiles le mandan a los dragones ahora. Porque están en una modificación humanoide. Y se nota la energía que no le agrada.
se sienten superiores a ellos mismos también. Hay una rivalidad entre ellos. Están haciendo una modificación para transformarse en humanoides. Sí. Bien. Identifícale al responsable de ese planeta. ¿Quién es la entidad? Un Surak. ¿Es un reptil? Sí, es un reptil. Surak. Surak. ¿Cuánto mide, Raquel? 5,70 m con todo y cola. Bien. ¿Qué es lo que hacen estas entidades, tanto reptiles como dragones, cuando ya está la presencia de los humanos luz, el humano luz de Manuel? Querían huir, pero no podía porque ya eh, estábamos todos adentro y cuando ellos intentan huir solamente se detiene su tiempo y espacio, Bien, porque ellos viven también con tiempo y espacio, correcto. ¿Paralizado todos los eventos, Raquel? todo paralizado. Bien, que se acerque el humano luz de Manuel a esa prisión donde está atrapada la parte etérea de esta joven. Y los humanos luz vamos liberándolo al resto de esas prisiones. ¿Cómo están atrapados, Raquel, en este planeta los humanos luz? ¿Cómo los tiene este grupo de reptiles y dragones? Están ubicados en diferentes esferas. Esas esferas tienen conexiones como si fueran unos enchufes que tienen electricidad que los detiene de esa manera por medio del cristal. Se desconecta todo eso, se elimina y se rompen esas prisiones, se repotencializan a los humanos luz. Vamos a darle el pase al humano luz para que empiece a recuperar esta línea, contacto físico en su momento que ha tenido Manuel en el 3D con esta joven atrapado por su parte etérea como su humano luz. Sí, se termina de liberar a todos, sacándole diferentes tipos de dispositivos que los detiene y los maneja. Igual los dragones que tenían dispositivo en el cuello, lo manejaban de esa manera estos reptiles. Y ahora que están todos libres, pero están todos paralizados. Se empieza a Eh, eliminarlo, Raquel. sí, ellos se sonreían como pensando que se iban a liberar también. Bien, Raquel. Se escanea su planeta entero de estas entidades, conjunto reptiles y dragones, Sí, laboratorios, líneas paralelas donde ellos intentan pues huir. Exlux nos asiste también, Raquel, para este escaneo completo de sus puntos cardinales que manejan también estos espacios. Espacios tiempo, cuarta dimensión. sí, nos conectamos directamente con lo que son, sería el control de cada uno de sus planetas y donde ellos tienen ubicado otros. Se paraliza todo y se va eliminando. Los humanos luz realizan a la velocidad de la luz todo. La recuperación de nuestros hermanos luz y la eliminación de cada planeta con todo lo que son sus ejércitos e integrantes de cada entidades y jerarquía. De una vez que recuperamos toda la información que ellos tienen en diferentes puntos, donde Exluz recupera diferentes informaciones y logra la eliminación de todos. Muy bien. Listo, eliminado todo, recuperado nuestros hermanos luz, están listos para la
Ascensión, dice, quieren ascender. Pues así será. Y el humano luz, Anamiel, tu propio humano luz, entrega las instrucciones a los hermanos libres rescatados y pasan a la quinta dimensión. ¿Me dices cuántos son, Raquel? Sí, abren el portal y se dirigen a la quinta dimensión a la velocidad de la luz donde están todo ubicado. El único que viene con nosotros es el hermano Luz, que es rescatado y ha pedido el rescate. Se regresa con nosotros en la reserva. Nos encontramos en la reserva. Eran 2.321.000. Como partes físicas, ¿no? Sí, ¿Cuántos planetas fueron desintegrados? 5 planetas. Perfecto. El humano luz que está con nosotros en la reserva tiene aspecto masculino, femenina, es el humano luz pues de la joven, ¿no? Sí, es femenino. El humano Luz, aspecto femenino. Femenina, ¿me dice su nombre? Sí, Suani, Suani. Suani. Sí, ¿De qué dimensión proviene el humano luz femenina Suani? de las 7. Bien. Vamos a hacer cambio con Suani para que le pueda transmitir y a nosotros mismos aquí en el holograma este gran despertar en avance de Manuel y a este contacto, cómo realmente va conectándose las energías de nuestros humanos luz. Y le pueda comentar también a Manuel cómo es esta, de qué líneas vienen juntos, que ha tenido pues un roce que ya va a recordarse seguramente en qué momento ha sucedido, aquí en el 3D. Sí, así. Bien, hacemos cambio a la cuenta de 3, 2, 1. Bienvenida, hermana Suani. Es bueno algazar mis saludos, hermano, para ti. Buenos días, hermana Luz. Gracias. ¿Cuánto tiempo estuviste atrapada para tratar de entender nosotros como seres humanos en este planeta? O uno de estos 5 planetas eliminados. Sí, serían 3 espirales de reencarnación, creaciones. Muy bien, hermana Luz. Te doy pase con Manuel, que te ha podido entender el mensaje y las visualizaciones de sueños repetitivos de una joven de 20 años atrapada. Adelante, hermana Luz. Adelante, Manuel. Gracias. Sí, mis saludos para ti, el gran Igualmente. hermano de luz. Gracias. Gracias por el rescate que has solicitado para mí. Agradezco. Como Gracias. también quisiera más que todo compartir la información que ya lo deben saber todo, que estamos en una línea de gran rescate de los humanos luz a la gran liberación que se ha de realizar más adelante, no ahora mismo, pero la gran liberación se está realizando. Solo tengan en cuenta que las entidades buscarán el alejamiento de todos ustedes nuevamente, con diferentes puntos de informaciones, energías negativas que calumniarán uno con otro, sintiéndose mejor que otros. Cada terapeuta tendrá su tiempo, su espacio. No calumniar, y si sabe qué es lo que está teniendo, pues ayudarlo. ¿Qué es lo que haces cuando ves a un niño que se tropieza y cae en el fango?
lo levantas y lo higienizas. No lo empujas nuevamente para que siga revolcándose en ese fango. Tienes el gran corazón de nosotros como humanos luz que somos. No realizarás eso. Todo lo contrario, lo levantarás y lo higienizarás. Y lo dejarás limpio y con todo el amor de nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Es la manera que tiene que trabajar y conectar cada ser humano, terapeuta, para la conexión y liberación de nuestros hermanos luz. Pido por favor que se conecten uno con otro, sin tener que estar calumniándolo de que no realiza su trabajo como tiene que ser. ¿Me comprenden? Por supuesto, hermana Luz. Realizar el trabajo como tiene que ser y llenar el corazón de cada uno de ellos. Necesitamos de ustedes para ser liberado. Al levantar esta calumnia uno con otro, las personas que intentan realizar su liberación y conexión con su esencia, tiene la decepción en el corazón y en la mente. Lo hace pensar que todo es una mentira, pues está bien utilizado estas energías del mismo holograma para los terapeutas. No realicen ese tipo de comentario. Unifíquense como esencia, luz y amor que somos todos. Todos somos una sola esencia de luz y amor. Pues vamos a repotencializar esta información que nos transmite hermana Luz junto con el humano Luz Anamiel al holograma. Elevemos esta vibración al holograma, a esta conexión que nos pides para todos nosotros que estamos llevando este camino. Humano luz, sino mensaje de todos los humanos luz que necesitan de ustedes. Necesitamos de ustedes para nuestra liberación y la liberación de ustedes mismos como seres humanos. Muy bien, hermana Luz. Vamos a hacer ese trabajo de esta unificación de otros colegas en el holograma. Hermano Manuel, gracias. Gracias, Manuel. Gracias. ¿Algo que preguntar, No, Manuel? yo me visualizaba con una muchacha como de 20 años en un parque. Sí, es que es así. Y yo me veía en un parque, pero desde hace un tiempo para acá, los tuve muy seguido, pero años atrás me pasaba eso de todos modos. Unos 10 años atrás. Sí. Y en California. La conexión. O sea que esta es la búsqueda, hermana Luz, hasta lograr este evento de este rescate, ¿no? O sea, pasan muchos años para nosotros también, para ese entendimiento como has logrado, y pues lo realizamos ya dentro de la hipnosis. ¿Tu parte física está en el mismo sector de Manuel? Hermana Luz. Mi parte física, sí, no es en el mismo sector, solo que tenemos un camino que realizamos permanentemente y donde nos cruzamos. ¿Quién es? ¿En dónde vive? De donde tú te encuentras sería en una zona sur. No la conoces, solo te cruzas con ella. Muy bien, hermana Luz. Vamos a ir a repotencializar a tu parte física. ¿Te quedas integrado en tu parte física o nos acompañas en la reserva?
Me quedaré en mi parte física. Sería como unas horas para ustedes y me regresaré a la reserva. Muy bien, hermana Luz. Perfecto. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias por Gracias. su gran amor. Atención a lo que nosotros vamos dando. La información. Tengan la bondad en el corazón. No observen la parte física. Tengan la centración a lo etérico y a la esencia luz. Lo físico materia quedará en este lugar. Lo maravilloso es que ya somos libres en este momento. Muy bien, hermana Luz. Vamos a hacer cambio con Raquel. Te quedas con nosotros para continuar llevando los espacios de la Gracias, energía. hermano, gracias. Gracias, hermana Luz. Hacemos cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Contundente y extraordinario el gran mensaje de la hermana Luz liberada y la gratitud enorme hacia este despertar y este contacto que es pues Manuel para realizar esta sesión, Raquel, ¿no? Esta tremenda liberación que se está haciendo, ¿no? Sí, Bien, vamos a continuar, Raquel. Manuel, la parte etérea física que está en la reserva, va a llamar a su grupo familiar a la reserva, que son sus hijos, Raquel. A todos va llamándolos, ¿ya? sí, Cuando llega me dices, están acá. que Manuel con su mano luz, vamos asistiéndole, empieza a eliminar lo que no les pertenezca a las partes físicas etéreas y se repotencializa también a sus humanos luz. Cambios biomoleculares. Sí, se encuentran sobre la plataforma donde los humanos luz realizan el cambio biomolecular y la conexión nuevamente a lo etérico y a la esencia luz, donde ya de una vez que repotencializan todo, se unifican ello elevando su vibración y su armonía, dándole el entendimiento de lo que realmente son ellos, fuerza de amor y luz. Bien. El hermano Ameldin, dimensión 12, Siutme, 19, Yanzoe, 32, Ahapsium, dimensión 10, Biunlet, 19. Todos los hermanos luz, bienvenidos, repotencializados, Raquel. Sí, Perfecto. correcto. Bien, ahora vamos a la vivienda de Manuel, todos integrados con sus humanos luz. Sí, Vamos con la hermana Swanit a la vivienda de Manuel. Vamos a sentir la energía. ¿Qué es lo que transmite, Raquel, esta cántico que escuchamos detrás de los espacios de Manuel? Todos en conjunto que cantan los pajaritos. sí, ellos dicen todo el tiempo que la felicidad es uno solo. Tenemos tanto amor y estamos acá bien. Te agradecemos, estamos contigo. Y Raquel. Y es como que su misma frecuencia de cántico repotencializa todo lo que es su cámara magnética y lo que es la cúpula de luz que tiene en toda su vivienda y su espacio. Bien, Raquel, extraordinario, Raquel. Vamos a repotencializar con los hermanos que nos asisten toda la vivienda, sus proyectos que tiene Manuel, el de sus hijos, sus familiares, todos los espacios donde Manuel recorre. Se va eliminando energías que no corresponden, de sus familiares directos también. Sí, Y, listo. y vamos Su a trabajo, su su trabajo. trabajo que realiza permanentemente, el trabajo que tendrá, se va repotencializando todo donde... ¿Listo? Vamos a la vivienda de la parte física del humano luz liberada femenina, Suani. Vamos con Manuel, su mano luz también. Y vamos a convocarle, Raquel, al humano luz Yeshua. Cuando llega Yeshua me dices, Raquel. Sí, se encuentra con nosotros. Hermano, bienvenido. Hermano Yeshua, bienvenido. Empezamos esta repotencialización, Raquel, a estos espacios
elevación de vibración junto con este gran amor y cariño que tiene la charla que hemos tenido también con Manuel Físico, a la conexión de esta unificación que se tiene que seguir adelante con los grandes rescates y liberaciones, una unificación a otros colegas también, Raquel. Repotencializando a sus propios humanos luz. Listo, todo limpio, la casa de el humano luz rescatado. Listo. ¿Listo? Sí, Regresamos a la reserva, Raquel. estamos en la reserva. Bien. Vamos a hacer cambio con el humano luz de Manuel para que le pueda dar el mensaje, y vamos a hacer un cambio más con Yeshua también a este avance extraordinario que se está teniendo, a pesar de que se sigue y se continuará eliminando después estas entidades. Hacemos cambio con Anamiel a la cuenta de 3, 2, 1. Hola, hermano Anamiel, bienvenido. Hermano Alcázar, mis saludos, hermanos, para ti. Hola, hermano Luz, bienvenido. Hermano de luz. Para que dentro de la gran emoción de tu parte física, porque esto es así, el corazón nos explota de tanta alegría, hay una parte que dentro de todo lo que hemos hablado varios días atrás con tu parte física, hoy se está tomando esta bonita sesión. Me comentó, Apóstol Juan, intentaron hervirlo en aceite en una de esas líneas y no ha sucedido así. No lograron ese objetivo. No ha logrado escapar. Intentaron destruir la parte física con aceite hirviendo, como está escrito en la historia. No, pero no lo ha logrado hacer, ha logrado escapar por las cimas de las montañas, se ha ocultado. Muy bien. Ahí está, Manuel, para que dentro de tu gran emoción, a lo mejor no lo puedes transmitir esa partecita, ahí te adelanté esa parte. Adelante, Manuel, estás con tu mano luz, adelante. Gracias, muchas gracias. Pues yo quería... Para ti, mi humano, mi gran corazón. Yo lo siento porque a veces pregunto algo mentalmente y me llega respuesta. Y es él. Sí. Y siento yo mi corazón en el pecho. Y yo sé que sí es él. Sí, así es. Una sola conexión, el entendimiento y más que todo, la seguridad que tienes de lo que eres como ser humano, materia, y en la conexión y unificación de lo etérico a la esencia luz. Es lo que te realiza esa conexión y la información que logra captar. Tengo mis emociones muy rápidas. Tengo un sentimiento muy acelerado últimamente. Sí, bueno, solo mal. Sí, te daré una manera de paralizarte a ti mismo, paralízate tu cuerpo físico. Respiras. Me lo he hecho así. Okay. Gracias. ¿Cómo te sientes, Manuel? Bien, estoy bien, muy bien a gusto, muy tranquilo. Me gustaría preguntarte también, Anamiel, si yo voy bien en lo que estoy, o como yo soy, como estoy haciendo, si voy bien o qué tengo que... Sí, lo realizas perfectamente. Solo que no abarques con las personas que no comprenden lo que tú eres y lo que tú sabes. Solo dile que se conecte con su
esencia luz, que es su parte espiritual y nada más. Y al conectar de esa manera con tu frecuencia, pues se realizará el cambio en esa persona. Ok, gracias. Es extraordinario también el avance y seguirá, porque no se detiene, la evolución de las tres partes, física, etérea, como tú mismo, hermano Luz, Sí, así es. y la potencia que tiene Manuel para ir eliminando tantas energías de las personas, pues, ¿no? De lo negativo pasa a una frecuencia positiva, que me ha comentado tu parte física, no pueden creer como un intenso dolor de rodilla, y ya no le pasa nada a esa persona, está sano. Sí, así es. Muy bien. ¿Algo más que preguntar, Manuel? Pues solamente que me guíe por un buen camino. Siempre, siempre mi gran corazón. Siempre. Muy bien, hermano Ananiel, gracias por esta Gracias. extraordinaria información que nos De luz para usted obsequias. también. Vamos a hacer cambio con Yeshua, Sí. que nos obsequie un mensaje a todos nosotros aquí en este 3D. Hacemos cambio a la cuenta de 3, 2, 1. Hermano Yeshua, bienvenido. Hermano Algazar, el gran abrazo de luz para todos ustedes. Gracias, hermano Yeshua. ¿Qué nos puedes transmitir? ¿Qué le puedes transmitir a Manuel? Manuel te preguntará también lo que él desea. Este despertar que está sucediendo día tras día, como ya lo ha manifestado la hermana Suani en el holograma. Sí, donde definitivamente se logrará despertar a todos en un tiempo y espacio. No a lo momento, pero sí llegará ese tiempo. Vamos muy bien. Solo conéctense cada uno con su esencia. No busquen de la otra persona de lo que tú mismo tienes que realizar. No creas que la otra persona tiene que cambiar por ti, no. Pues cambia tú mismo y después el cambio verás en la otra persona. Porque si tú pretendes que la otra persona cambie por ti, es algo de una energía de ego. La programación no ha sido borrado de uno mismo si piensa de esa manera, pues cambias tú primero y después cambiar a la otra persona que se encuentra en tu entorno, porque observa de lo que tú sientes y quieres y realízalo de esa manera. Tu gran cambio observará a la otra persona y cambiará también a lo que quieres. No le exijas a nadie, porque todos tienen su tiempo y su espacio de ir evolucionando. Muy bien, hermano Yeshua. ¿Cómo lo ves a Manuel, que ha sido Juan, Con el el que estaba, gran tan amor cerca contigo desde tus inicios como Jesús? Aquí está Juan. con el gran amor que se tiene que tener a todos, no solamente, como acabo de decir, a los demás, sino a sí mismo. Primero a sí mismo y después para con los demás. Y su evolución, pues tu evolución, gran hermano, es extraordinaria. Has conectado y has evolucionado con tu esencia y has realizado lo que te he dicho en un tiempo y espacio. Sí, lo he hecho. Adelante, adelante, Manuel. Estás con el humano Luz Yeshua. Adelante. Gracias, sí. Sí. Pues gracias por estar aquí. Yo siento, hace ratito sentí
algo bonito aquí. O sea, como que las cosas a veces cuando las están platicando, yo las siento antes. Y siento las cosas y ay, se me hace muy bonito sentir. Me gusta sentir tal lo que entiendo. Sí, te adelantas a la energía Sí, del tiempo y exactamente. espacio que recibirás y que obtendrás. Pues eso es Exacto. para que entiendan y comprendan que todos somos iguales. Ni yo soy mejor y mayor que ustedes. Todos somos una sola esencia. Todo está en el entendimiento, comprensión y seguridad. La seguridad es anular el miedo a que tienes de la programación como ser humano. En eso se basa la evolución del ser humano a la materia, a la esencia y a lo etérico. Extraordinario, hermano Yeso. Ujú. ¿Algo más, Manuel? No, todo bien, gracias. Bien. Gracias por Gracias, hacer esto. hermano Gracias a Yeso. ustedes, Gracias por gracias. esta frecuencia que nos regalas, que nos entregas, no solo a nosotros, a la humanidad, que Manuel permite ya desde un inicio, sin decirle, subir este material para que se empiece siempre entregando este Sí, bonito mensaje a la humanidad. gracias. Gracias, hermano Algazar, Willy. Gracias, hermano Yeso. Hacemos cambio con Raquel, nos despedimos de ti con un fuerte abrazo de luz. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Una energía extraordinaria que se siente una frecuencia Sí, de es una algo paz. maravilloso, maravilloso, algo que se enciende y chispea todo dentro de uno. Exacto, Raquel. Yo Raquel, nos yo vamos a lo sentí despedir. hasta acá. ¿Sí, Manuel? Yo acá lo sentí. Sí. Como dice, ¿Siente? los humanos te adelantas a una energía extraordinaria, pues que es tu propia Sí, evolución. Raquel, nos despedimos de la hermana Stinian también que nos ha asistido en esta oportunidad, como de los demás humanos luz. De la 3/5 regresan a sus lugares, Raquel. Cierra los portales de la reserva. Listo. Se integra el humano luz de Manuel, por donde ingresa Raquel. Por su corazón, como un rayo de luz ingresa. Bien. La hermana Suani va a estar unos horas como nos transmite aquí y luego regresa a la reserva, ¿no? Sí, Bien. así es. Se integra tu humano luz, mi humano luz Raquel. ¿Por dónde ingresan nuestros humanos luz Raquel? Por nuestros corazones. Gracias al Gazara Matistar. Tengo un conteo de 5, ¿no, Raquel? Regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. Siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, tus piernas. 3, vas regresando, Raquel. 2, siente más tu cuerpo. 1, abre tus ojos, Raquel. Raquel, seguimos con Manuel, seguimos grabando esta extraordinaria sesión, una energía potente Sí, de la parte física. muy Esto es bonito. lo que transmiten la evolución que vamos teniendo todos como seres humanos. Manuel, ¿algo que agregar? Raquel. Sí, Solo maravilloso. gracias. Siempre. La conexión y el estar con los humanos luz es algo maravilloso, que muchas veces uno ya no quiere regresar, quiere quedarse allá. Extraordinario, Raquel. Gracias, Sí, Manuel. Gracias por esta extraordinaria material que pues es tu material mismo. Y gracias por permitirnos subir al canal de YouTube. ¿Cómo vamos a hacerlo? sí, Seguimos. donde daremos la información a todas esas personas que necesitan de nuestra conexión y nuestra frecuencia, pidiéndole más que todo siempre a los humanos luz que liberen lo que es para que llegue a cada una de las personas en el corazón. No piensen, solo que llegue al corazón y sientan ese gran amor que cada uno tenemos que tener. Excelente, Raquel. Nos vamos Que a despedir, piensen Raquel. que Sí. piensen en los sueños que tienen.
que los sueños que tenemos son cosas que tenemos que hacer realidades. El mensaje Exacto, que correcto. se va interpretando, pues, ¿no? Ahí está Vamos la a, prueba de los sueños que yo tenía, de la persona que estaba atrapada. exacto. Ajá.